Comprende, un podcast de la comunicación y el emprendimiento. Para comunicar se necesita aprender, para aprender se necesita emprender y para emprender se necesita comunicar. El día de hoy tenemos el episodio 26. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que estén reproduciendo este podcast en las diferentes plataformas que estamos. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Por favor, antes de iniciar, dejen su like, dejen sus 5 estrellas, porque la verdad que hay mucha gente que nos escucha, gracias a Dios. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de llegar acá, pero nos ayuda mucho que nos ayuden estas plataformas. Me presento rápido, si este es el primer podcast que han escuchado. Mi nombre es Eric Núñez, soy comunicólogo y emprendedor. Y el día de hoy tengo otro boliviano, una persona que viaja, que es boliviano, sí, y que nos va a contar muchas de sus historias porque es un filmmaker que la verdad me cae bastante bien. Mi querido Galito, Galo, ¿cómo estás? ¿Qué dice Eric? Para emprender se necesita saber contar historias. Gracias por invitarme. Emocionado de compartir acá con gente de Bolivia, gente de México, así que se va a reír, se va a llorar, pero sobre todo se va a aprender. Va a estar muy bueno realmente. La intención de cada podcast es dejar valor, pero siempre hacer estas preguntas que bueno, creo que marcan tu historia, marcan la historia de muchos y creo que le pueden servir a muchos emprendedores que quieran empezar con el filmmaker o gente que nos esté escuchando en Bolivia que quiera viajar. Pues mira, mi Galo, mucha gente te conoce también como Familia Latina, su momento todo por Galo. Cuéntame un poco, ¿por qué Familia Latina? ¿Por qué ese rebranding? Cuéntame. Bueno, vámonos a la historia completa. Uh-huh. Mi plan siempre fue estudiar en Estados Unidos. Aplico para una visa de estudio, tenía mi bank statement, tuition, service, tenía todo. Voy a la embajada y me niegan la visa. En ese momento me di por vencido un mes y dije, ¿qué tengo que hacer para ser un boliviano extraordinario representando a mi país? Entonces decidí vender libros, vendía libros, revistas para pagar mis estudios. Entonces en ese inter vengo a México y en México vengo a un casting de fútbol. Entonces vinieron chicos de Argentina, de Brasil. Como una visoría. Una visoría, donde venían muchos coaches de Estados Unidos. ¿Cuántos años tenías ahí? 17, más o Okay. menos. Uh-huh. Entonces juego fútbol en el Hotel Iberostar, brutal. ¿En dónde? ¿En Cancún. Okay. Vengo a Cancún, juego fútbol, me dan muchas becas de fútbol, pero tú sabes, estudiar en Estados Unidos es $50,000 la beca, el estudio, y te dan una beca por 30,000, por 20,000. No llega a cumplir el 100%. Claro, sigue siendo carísimo. Y ese 20-30% que tienes que pagar es bastante dinero. Entonces, en ese viaje me di cuenta que tenía un tío en Monterrey. Lo voy a visitar a Monterrey. Y en ese viaje, ¿qué crees? Veo que hay una universidad de negocios internacionales y me termino quedando ahí. Vuelvo a Bolivia, hago mis papeles y estudio en Monterrey. Negocios internacionales, 3 años. Entonces, mi plan siempre fue estudiar en el exterior. Siempre fue superarme, siempre fue salir de mi zona de confort. Termino de estudiar negocios internacionales en Monterrey y después de eso comienzo a trabajar para un youtuber que se llama Franco Dubini. Siempre me gustó el tema de comunicación y trabajé para un italiano. Aprendí todo lo bueno y lo extraordinario que no se ve frente a cámaras y me motivé mucho. Dije, si este chico italiano puede viajar por el mundo contando historias, ¿por qué no un boliviano puede viajar empoderando a los latinos contando historias? Y ya son 4 años desde que ha pasado ese momento. ¿Y a cuántas historias llevas? Porque sé que sacas un video diario, creo. Un video diario y nuestra frase, nuestro eslogan es: la historia de hoy es sobre el chocolate, la historia de hoy es sobre el mariachi. Simple, sencillo. Nuestra comunicación es lo más ligera para que los niños lo entiendan. Llevamos aproximadamente 405 historias. Al inicio, cuando empecé, dije, no voy a fallar ningún día. La realidad es que por más empeño, esfuerzo y sacrificio que coloco por hacer un video al día, es muy complicado. Que es admirable realmente cómo grabas y editas los videos. Yo siempre te lo he dicho. Incluso he salido en varios videos y te ayudé en su momento. Pues no eres como un güey que sube un video ya. O sea, tú le echas pues la postproducción, cuentas bien una narrativa, buscas que todas las personas que tengan que ver con el video participen. Si no lo han visto, pueden buscarlo ahorita. Está como Familia Latina. Pero, ok, tú agarras a la historia de Franco Dubini. Me decías también en su momento, antes del podcast, que veías mucho a Nas Daily. Agarras un poco, lo tropicalizas, incluso con el branding y demás, y empiezas a hacer esto de contar historias todo el tiempo. ¿Qué fue como que el cambio? Porque yo
iniciaste como Todo por Galo. ¿En Correcto. qué momento cambias a Familia Latina y a qué se debe esto? Llegué a la historia más o menos 220. Mi nombre original es Galo, me llamo Galo Medina. Entonces mi nombre era Todo por Galo porque era el blog de Galo. Hablar de comida, de tecnología, de salud. Entonces cambiamos Todo por Galo a Familia Latina porque me di cuenta que mi marca personal es importante. Pero para mí no hay nada más importante que la comunidad. Entonces por eso estamos creando una comunidad de latinos que trabajan en equipo, que quieren salir de su zona de confort y que quieren ser ese color amarillo dentro de tanta oscuridad. Ese es nuestro eslogan. Entonces, ¿por qué cambié? Porque me di cuenta que yo no era tan importante como muchas personas con una misión, con un objetivo. Ese era mi sueño. Es que sí cambiaste mucho. O sea, a ver, yo te conocí como Todo por Galo y hoy en día que eres Familia Latina, como que no sé, ya eres otra persona. Te lo voy a decir desde el buen lado. Por favor. O sea, y yo creo que, o sea, eras alguien que decías, güey, hay mucho ego en esta persona, la neta. Y después cambiaste a Familia Latina y ahí fue como la verdadera misión de la marca, la verdadera misión del Galo. Y me da mucho gusto, te lo digo así abiertamente, de haber cambiado un poco esto. Pero me imagino que también tú encontraste como retos en la hora de cambiar, de hacer esta transición. ¿Qué diferencia hay entre tú ser la marca personal a crear un espacio como marca? En la marca personal, Galo brilla. Galo es el que viaja. Ahora, en la comunidad, Galo no es la estrella. La estrella es el emprendedor, la artesana, el músico, el artista, la persona extraordinaria. Porque nuestra misión es contar las historias más extraordinarias de Latinoamérica. Entonces, nuestra misión no solamente es estar en Oaxaca, México, en Puebla, es estar en Guatemala, en Argentina, en Brasil. Porque lo que me he dado cuenta es que no es lo mismo ser una marca internacional a una marca local. Entonces me gusta este eslogan que dice Think local, act global. Al revés. Think global, Ajá. act local. Ajá, que es prácticamente lo que dice Nas Daily, ¿no? Entonces, literal, nuestra misión es contar las historias por más escondidas que estén en toda Latinoamérica. Y ese es nuestro sueño. Porque al inicio era, vamos a empoderar a todo el mundo. Sí, todo el mundo. Y comenzamos haciendo videos en inglés. Para todas las personas que nos ven, nuestros primeros 30 videos eran en inglés. Y estaba bueno. Sí, porque hablabas de cosas interesantes. Por ejemplo, en Bolivia muy poca gente sabe, pero ahí es donde hubo mucho pionero en materia de los automóviles eléctricos, que pues, incluso eran de solo 2 asientos, ¿no? Un asiento. Y tú hablabas de eso, hablabas de cosas de robótica, pero en inglés siento que era como pues, otro mercado, ¿no? Claro. O sea, tú tropicalizar eso, incluso el gringo le gustan otro tipo de expresiones, ¿no? Totalmente. Me di cuenta que las verticales no estaban desarrolladas o tal vez no los comuniqué de una manera correcta, pero hice el intento. En algún momento quiero hacer contenido en inglés y quiero no solamente mostrar México en el idioma español, sino quiero gamificar, o sea, que sea shareable, que todo sea compartible, que la historia que tú ves en México del mariachi no solamente lo vean en España, en Argentina, en Perú, que lo puedan ver en India, que lo puedan ver en Australia, que lo puedan ver en Alaska. No sé si has visto que Luisito ya hace eso, o sea, que ya está tropicalizado con la inteligencia artificial. Yo siento que ahorita va a ser una oportunidad muy grande para los creadores ese tema de la inteligencia artificial, que bueno, me imagino ya la estás pensando aplicar incluso con tus videos, porque tú has hecho subtítulos y otras cosas que las has aplicado. Pero cuéntanos, a ver, hay mucha gente que ya sabe que editas muy padre, que grabas muy bien. ¿Cuál es tu metodología o cómo realmente armas estas historias? Una historia nos toma 16 a 12 horas en contarla. Okay. El primer filtro es buscar la historia correcta, porque todo el mundo tiene una historia, pero para que nosotros la contemos tiene que ser una historia que nos llame la atención a nosotros. Entonces, primeramente es hablar con el artesano, emprendedor, artista, hacer un research. Eso nos toma un tiempo, lo agendamos con 2 semanas de anticipación. Entonces, imagínate, el 15 de este mes voy a grabar con esta persona. Entonces, una vez teniendo ya la fecha, llegamos al taller, al lugar donde es el proceso creativo, donde se hace el evento, porque yo pienso que no necesitas mucho para contar esa historia. Escribimos el guión en 2 horas a 1 hora, grabamos 6 horas y editamos de 6 a 8 horas. ¿Tú sabes cuánto tiempo es eso? Porque tranquilamente nuestro contenido es totalmente diferente al de otras personas. Porque ese es el juego que estamos jugando. Tranquilamente yo me podría sentar con mi set de podcast y contarte. Esta es la historia del mariachi. Esta es la historia del chocolate. Esta es la historia del mate. Si tú buscas algo más raro, ¿no? Algo más complejo. Sí, porque es mi misión de vida. Claro. A mí sí me llenaría contar la historia del mariachi, del mate, del chocolate, de Puebla, en un set con información bajada de Google.
Pero para mí es totalmente diferente ir a la comunidad, ir donde el artesano, ir donde esa persona está trabajando y una vez en su comunidad, escucharlo de primera mano. ¿Cuáles son sus necesidades, sus problemáticas? Una vez escuchando, ya con su punto de vista, mi punto de vista y el punto de vista de ¿qué tengo que hacer para que este artesano venda más? ¿Qué tengo que hacer para que este músico sea conocido en otros países? ¿Qué tengo que hacer para que este estado lo conozca todo el mundo? Entonces, con esos puntos de vista, escribimos el guión y para nosotros el guión es todo, Eric. Sin un buen guión no hay una buena historia. Claro. Y ahí radica el poder de nuestras historias. Pues como tal, también hay mucha gente que ve tus contenidos y sabe que eres boliviano. Y lo hablabas del inicio, ¿no? Esta oportunidad de salir de Bolivia se te da gracias a una beca. Sí. Pero realmente, ¿qué tan difícil es ser boliviano y viajar? Te voy a contar. Cuando tuve 16 años, viajé por primera vez con una visa J1, que es la visa de intercambio. Me fui a Estados Unidos a un campamento de verano. Estuve en Connecticut, que está a 2 horas de New York. Y en ese campamento de verano, bro, me di cuenta de una realidad de los bolivianos. Que no hay bolivianos en Harvard, Stanford, Princeton, MIT, en las Ivy Leagues. Y si los hay, bro, que nos manden un saludo, que queremos contar estas historias. Pero es 1 en 100,000. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hay bolivianos en las mejores universidades del mundo? ¿Por qué no hay bolivianos en las mejores empresas del mundo? Que sí los hay, pero somos 12 millones de habitantes y de acuerdo a nuestra masa, no tenemos bolivianos en puestos importantes. Y para mí eso es muy importante, que tiene que haber bolivianos que estén llevando la bandera de Bolivia en lugares importantes. Entonces, balde de agua fría, en Estados Unidos me di cuenta que en las mejores universidades están los asiáticos, los americanos, los europeos, pero no hay latinos. Entonces, vuelvo a Bolivia y digo, me voy a ir a estudiar al extranjero. Entonces es en ese momento donde me di cuenta que los bolivianos, si tú te das cuenta, nuestro pasaporte es uno de los más débiles en Latinoamérica. Podemos entrar un chileno puede entrar a 160 países. Un boliviano puede entrar hasta 90 países. Para ir a Estados Unidos necesitas visa. Para ir a Europa necesitas visa. Para ir a China necesitas visa. Tenía la oportunidad de viajar con Franco Dubini, mi amigo italiano, a Italia. Él me iba a pagar los pasajes y demás. Pero el boliviano no puede decir, mañana me voy a Europa. Mañana me voy a Estados Unidos. No, eres boliviano. Tienes que ir a un filtro, tienes que pagar $160 del fee, tienes que comprobar que no estás yendo a quedarte, que vas de paso. Entonces es muy complicado para nosotros ese tema de papeleo. Pero también es una oportunidad, es un gran desafío para vencer esa montaña, para vencer esa barrera y superarnos. Que yo creo que ahí, bueno, yo también soy boliviano, creo que no lo he platicado tanto en otros podcasts, pero yo llegué a México y ya estoy totalmente naturalizado. Y sí, yo vi la gran brecha de lo que era viajar como boliviano y viajar como mexicano, porque ir de lo que tú dices, Italia, Suiza y demás, a mí no me pidieron nada. Canadá muy rápido. Incluso Estados Unidos ya con ciertas condiciones socioeconómicas y que hayas estado haciendo en México, es mucho más sencillo. ¿Tú no consideras que los bolivianos que emigran a veces no quieren salir diciendo que son bolivianos? ¿O cómo ves esa parte? Sí y no. Pienso que es algo muy personal, pero yo pienso que hay bolivianos extraordinarios. Justo nos mandaba un mensaje un amigo que, por ejemplo, está en Taiwán. Muchas personas que están en España, en Estados Unidos. Y el boliviano cuando sale para mí es un orgullo, pero no por decir fomentemos que salgamos porque no hay oportunidades en Bolivia, sino porque pienso que cuando cualquier persona, independientemente que sea boliviano, viaja, para mí es vital eso. Yo creo mucho en el wow effect y eso pasa cuando viajamos. La capacidad de asombro, cuando vemos otras realidades, otras culturas. Que eso le hace falta mucho al boliviano, seamos honestos. Totalmente, o sea, claro. yo considero que un país se debe cambiar desde ver otras cosas, ¿no? Que ahí creo que siempre hemos tenido esta plática muy larga de cómo poder cambiar lo positivo de Bolivia. Yo pienso que Bolivia, al ser un estado plurinacional, tiene muchas realidades que no compagina, ¿no? Y no sé si ser boliviano a veces sea algo positivo, te digo, en otras partes, o lo utiliza mucho a su conveniencia. ¿Qué opinas respecto a eso? Porque hay muchos bolivianos, a ver, que tú y yo conocemos, que somos bolivianos cuando nos conviene, cabrón. Sí, la totalmente, verdad. totalmente. Y muchos que nos avergonzamos de llevar nuestra bandera boliviana en una mesa de conversación y decir, yo soy boliviano. Yo pienso que hay una crisis de identidad y eso lo habla mi tío. Mi tío viajó mucho tiempo por Europa, él es pintor, se considera gitano y después de volver a Bolivia me dijo, ¿cuál es el problema con el boliviano?
El boliviano cuando va a un partido Argentina-Bolivia, el mismo boliviano se coloca la casaca, la playera, la polera de Messi. Y eso para mí en mi mente no puede ser. Entonces hay una crisis de identidad que no generamos en Bolivia y nos encanta imitar. Por ejemplo, en Bolivia no tenemos productoras de cine, no tenemos productoras audiovisuales. Consumimos, por ejemplo, mucho contenido de México en esta industria. En la música, sí hay muchos artistas que gracias a Dios estamos levantando, se están formando. Lu de la Tower, Corona, Gaby La Shorty, que son gustos que a mí me apasionan, los escucho. Pero si te das cuenta, el boliviano en música, en deportes, en arte, somos muy pobres. Pero pobres porque tenemos el talento y tratamos de imitar, de copiar. Y creo que nos hemos olvidado de nuestras raíces, de lo que realmente nos hace fuertes. Y es ahí donde hemos perdido. Yo pienso eso. ¿Y a qué crees que se deba eso? Que el boliviano le tira a otro boliviano. O sea, que como dicen, igual pasa mucho en México. Sí, total. El enemigo, el enemigo más grande que tiene un mexicano es otro mexicano. Y el enemigo más grande que tiene un boliviano es otro boliviano. ¿Por qué pasa eso? Totalmente. En Latinoamérica en general, ¿eh? Es que, Mira, ¿por qué? yo pienso que las mejores cosas pasan cuando salimos de nuestra zona de confort, pero muchas veces tenemos una visión muy corta de lo que podemos alcanzar. Y la realidad es que trabajando en equipo llegamos más lejos. Y yo pienso que es hereditario en el sentido de que tú recibes tanto bombardeo de información de que habla mal de una persona en la mesa que tú estás, hablas mal del familiar, hablas mal del gobierno, hablas mal del futbolista, que no hay esa cultura de echarnos la mano. Pero déjame decirte que yo pienso que hay muchos bolivianos que yo también creo que trabajan en equipo, que creo que han hecho grandes cosas, que han entendido el poder de la sinergia, que trabajando en equipo llegamos más lejos. Pero la realidad es que lo vives en toda Latinoamérica. Todo ese tema de toxicidad, envidia, hablar a tus espaldas, tirarte hate. Si tú me preguntas, ¿cuántas personas me siguen en Bolivia? Son muy pocas. Sí, te siguen más en otros lados. Y eso Nos es igual. siguen más en México. No, igual a mí, a ver, yo pongo mi banderita desde que hice mi primer podcast, ya estaba la banderita de Bolivia. Y yo a los otros contenidos que he hecho contenidos de qué hace un boliviano en México. Y la mayoría del hate de Bolivia. es de Bolivia. O sea, no es como de México. Hasta el mexicano es como de, cuéntame más de tu cultura, deberías hacer. Y creo que pasa lo mismo con el mexicano en otros lados. O sea, totalmente. Lo que le pasa al latino nacionalista es que habla de que es mexicano cuando le conviene y es boliviano cuando le conviene, la neta. Y sí. Yo lo he hablado con un montón. Pero aquí, Galo, cuéntame un poco, ¿cuál ha sido el reto más grande, digamos, en este partir como boliviano filmmaker? ¿Qué es lo que tú has encontrado que has dicho, a ver, este sí ha sido un madrazo que solo lo he recibido por ser boliviano? La verdad yo pienso que al negarme la visa, porque te prometo que de 100 bolivianos que van a la embajada, hoy en día creo que hay mayor accesibilidad, pero en mi caso no fue. Entonces, mi realidad fue otra. Pero sé que a muchos bolivianos le dan la visa, entonces no me quiero meter en ese tema, porque también pienso que las cosas pasan por algo. Entonces, yo pienso que cuando se te cierran las puertas de las oportunidades, es completamente tu responsabilidad. Pero yo pienso que más bien al victimizarnos y decirnos, no tenemos oportunidades, no podemos salir, eso nos tiene que hacer más fuertes. Entonces, hoy en día, para mí es un orgullo ser boliviano como para ti, Eric. O sea, estamos acá y yo no tengo ningún problema de que venga el gobernador, el presidente y decirle, mire, yo soy de Bolivia. Claro. Y muchas veces, por esta crisis de identidad que tenemos, ocultamos nuestra nacionalidad. No queremos decir que somos bolivianos, nuestro apellido, porque pensamos que es raro, que es extraño, que vamos a perder oportunidades. Pero yo pienso que al contrario, mientras más repites tu identidad, mientras más conservas tu cultura, mientras más proteges lo que es tuyo, más abundante te vuelves en todo este sentido. Y creo que, bueno, ahí vamos a tocar puntos interesantes respecto a lo de Bolivia, respecto al reto cultural que es, ¿no? Aquí me gustaría preguntarte un poco. Tú te has presentado como boliviano siempre, quiero pensar, sí, cuando estabas en México y en otras partes del mundo. ¿Has recibido racismo en algún momento? Sí y no. Yo pienso que no he recibido racismo así de que me digan, eres morenito, no puedes entrar acá. Ok. Así que te puedo decir que personalmente no he sentido eso. Ok. ¿Nunca has sentido racismo? No me he sentido discriminado acá en México. Para nada. Al contrario, me he sentido muy querido, muy apapachado, muy cobijado por todos.
Pero ¿cómo ves eso? O sea, porque también tal vez tu realidad es un poco diferente, ¿no? Te Sí. ven con una cámara, te ven con un buen léxico, te ven con una persona que desencaja, digamos, de lo que ellos a veces tienen para ser racistas. O sea, ¿qué opinas respecto a ello? O sea, ¿tú crees que si hay un tema racial? Sí, por supuesto. O sea, hay los privilegios y hablar de esto sería omitir. ¿Tú estás de acuerdo que si tal vez Galo Medina tendría ojos claros, tendría mejores aspectos físicos, tendría más seguidores? Lamentablemente sí. Sí. Te lo digo, o sea, a ver, yo lo veo, para mí tu contenido es muy bueno. Tú sabes grabar, tú sabes editar, tú sabes otras cosas. Pero yo no entiendo por qué hay tanto racismo, la neta. O sea, porque lo veo con Juanpa, con todo respeto, que tú lo conoces, Juanpa Zurita, saludos, porque pues, estuvo ahí en los Elliot. Cabrón, ese güey es bueno, tiene buenos contenidos. Pero si a Juanpa le quitas los ojos claros, la tez, y lo dejas en algo un poquito con otro tipo de facciones, te puedo asegurar que no tendría el éxito que tiene. La neta. Sí. ¿Por qué pasa esto? Pienso que hay una cultura donde hemos idealizado a la persona perfecta. Desde las novelas, desde la música, desde la persona exitosa, desde la cultura de Estados Unidos. Pero si tú te das cuenta, en Estados Unidos hay muchos youtubers que no tienen los ojos claros, que no tienen el físico perfecto, pero son exitosos. Entonces creo que hay que ver un poquito mucho más allá de nuestras limitaciones. Sí, porque este es un problema latinoamericano, Totalmente. más que en primer mundo. O sea, en primer Totalmente. mundo ves gente de todo tipo de razas teniendo éxito y acá siempre es la misma historia, ¿no? ¿Por qué? Claro. Pienso que hay una brecha generacional en muchos sentidos, especialmente en temas de educación. Nuestra percepción de la realidad es totalmente. Una persona que estudia licenciatura, maestría, doctorado, una persona que no tiene la oportunidad de tener eso, y vivimos en un mundo donde hay diferencias en estas cosas. Mira, yo te voy a ser honesto también, sí. Y lo he visto. Y aquí en México, he visto blancos, o sea, blancos, así, güey, ojo azul, mucho más rateros que morenos. La verdad. Rateros, cabrón. O sea, no tal vez que te asaltan en la combi, pero de cuello blanco que la neta sí hacen como un daño fuerte a nuestra sociedad. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay ese tema racial? Porque es como de que el moreno me va a robar. Claro. ¿Por qué crees que pase? Y no sabría por qué decirte, Eric, la verdad. Pero creo que independientemente del color, la tez, la educación, hay cosas que no son negociables para una persona. Son sus principios, sus valores, sus creencias, su identidad. Y creo que mientras más se fomenta una cultura donde vamos empujando para lo bueno, se va evitando lo malo. Ahora, justo hablando del tema un poco más allá de Bolivia y lo de racial, cuando tú has viajado, ¿qué tipo de técnicas de comunicación tienes? Porque creo que esto es muy importante para comprender, ¿no? Que buscamos dejar totalmente. valor para poder hacer estos videos, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que es bien tímida. Sí. Y tú también con este sesgo de decir, a ver, es que este güey lo veo con la cámara y todo, pero yo no sé quién es. ¿Cómo rompes esa barrera? Porque a mí me gusta mucho tu filosofía que dices, un amigo es un desconocido que aún no has conocido, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo dice? A ver, espérate, ¿un amigo qué? Un desconocido es un amigo que todavía no has conocido. Ok. Sí, es nuestra filosofía. Pero ¿cómo te acercas? A ver, porque un desconocido puede llegar de la esquina y yo digo, pues, ¿quién es este cabrón? ¿No? O sea, sí. ¿Cómo rompes esa barrera? Pienso que hay dos estrategias que utilizamos. La primera, la mejor manera de romper el hielo es a través de una sonrisa. Primeramente, la actitud que tú das es la actitud que tú vas a recibir. Si yo hablo, hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Le gustaría salir mi video? Entonces, primeramente eso. Tiene que ser una actitud positiva, una actitud enérgica, porque eso es lo que yo quiero percibir. Buenas tardes. ¿Le gustaría ser famosa y que todo el mundo la conozca? Entonces, el nivel de energía, el nivel de la comunicación, ¿no? Ser muy claro con eso. Y segundo, es el tema de no hablar algo común. Si yo le pregunto, hola señora, ¿cómo está? Mi nombre es Galo Medina, ¿le gustaría salir en mi video? Entonces me gusta romper la barrera. Entonces me gusta empezar con preguntas, cosas que las personas no se lo esperan. ¿Usted sabe cuál es la historia de los mariachis? ¿Le gustaría que todo el mundo la vea en este video?
Entonces me gusta romper el hielo con preguntas, sacarla de su zona de confort. Como una técnica de venta, ¿no? En escala del 1 al 10, ¿cuánto le gustan los mariachis? 8. ¿Y le gustaría que todo el mundo vea que usted es una amante de los mariachis? Entonces, eso es algo que aprendí de Franco. Al inicio, la verdad es que también era tímido, Eric. Y sigo siendo. Pienso que eso no se va. En Mérida, Franco, el italiano para el que trabajaba, me dijo, ok, vas a grabar 10 tomas cuadradas, cerradas, de personas. Y tenía miedo. Y iba a la gente y le preguntaba, hola, ¿cómo está? ¿Le gustaría salir mi video? Entonces, él me dijo, Galo, para que la gente no te rechace, tienes que hacer lo imposible y tener un buen nivel de energía. Entonces, ahí radica. Y también creo que es muy emocional, porque si tú convences a 1, 2, 3, 4, todas las personas quieren salir en tus videos. Es más, si tú estás solo y tienes 2, 3 personas que están contigo, eso también suma puntos. Hoy en día, si queremos juntar a 50 personas para que digan México, Puebla, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya también somos un equipo, somos 4 personas, una persona trae 5, otro 5, otro 3. Entonces, trabajando en equipo también es mucho más fácil que solo salgas a la calle a preguntar y a juntar una bola de 50 personas. Sí, que eso yo te admiro mucho, ¿eh? O sea, tu lado como de tu asimilación hacia el rechazo y tu tenacidad es algo que, igual que con Octavio, que le mandamos un saludo a Mr. Doctor, lo habíamos platicado. O sea, cabrón, tú eres muy tenaz. A veces siento que te pasas un poquito, ya dices, ya no mames, ya quiero dormir un rato. Pero creo que esto que has hecho tú tiene pues, unas bases igual de venta, ¿no? O sea, porque esto es lo que tú dices de romper patrón, cómo acercarte a la gente, hacer preguntas que siempre vayan con un sí para encaminarlos a tu objetivo. Lo aprendiste vendiendo los libros, probablemente. Por supuesto. Pero acá, ¿qué es lo que más haces cuando tienes el rechazo? Porque ha habido gente que te ha debido rechazar. Totalmente. O sea, a ver, yo estoy seguro que es como de, a ver, de Galo, ¿no? Pues vete o sea, debe haber, ¿has grabado cuántos videos? 400. Sí. Alguien ha sido grosero. ¿Cómo lo asimilas? ¿Cómo lo Fíjate que no hemos recibido tanto rechazo, y si lo hemos recibido, hemos sido muy resilientes con eso. Si alguien me dice, ¿sabes qué? No quiero salir, ¿sabes qué? No estoy comiendo, me da vergüenza, soy tímido, no pasa nada. Esa no es la gente indicada y sigo buscando al otro prospecto. Ahora, algo muy importante es, no siempre tengo que forzar el video a que salgan todas las personas. Tengo que buscar a la persona indicada. Porque a veces es algo forzado cuando tú dices, salga, sonría y diga México. No, yo quiero decir así. Tú le tienes que enseñar a la persona, le tienes que hacer sentir a gusto. Entonces me gusta romper el hielo con diferentes pláticas. Entonces, si yo quiero que la persona diga, Puebla es el lugar ideal para las vacaciones, esa línea, le voy a enseñar primero a la persona. Entonces le voy a decir, míreme, quiero que lo diga de esta manera. Sin manos en los bolsillos, con una muy buena postura, mirando a la cámara, sonriendo de esta manera. Puebla es el mejor lugar para disfrutar las vacaciones. Mire, las manos. Puebla es el mejor lugar para visitar las vacaciones. O sea, sí, claro. Algo así. Ya me convenciste, güey. Entonces, como yo le estoy diciendo a la señora cómo yo quiero, es como yo lo voy a recibir. Y me gusta utilizar esta técnica del porcentaje. Ok, ese fue su 50%. Ahora deme su 100%. Y lo hace con más energía la persona. Puebla es el mejor lugar. Ese fue su 90%. Pero ¿no crees que la gente se molesta? O sea, que llega un punto, ¿no te ha pasado un cabrón que ya lo dije 2 veces? Ya. Sí, pero creo que eso es muy importante. Si ellos ven que tú estás colocando todo de sí para que salga el video bonito, yo pienso que no se van a molestar. Y si te molestan, no hay ningún problema. No era la persona indicada. Pero me gusta pensar que es mucho mejor tener algo de 100% en la noche cuando vamos a estar trabajando en esa pieza y que esa persona se vea bien, se vea espectacular, a un contenido a media plana. O sea, que la señora diga, Puebla es el mejor. Si no tiene ganas, si no es motivada, si no se siente a gusto, mejor no la forzo. Y voy con otra persona que realmente sí va a decir con esa energía. Y la verdad, acá, que en México son muy buenos actores y actrices, bro. En Bolivia sí ha sido un poquito más complicado, por ejemplo, encontrar personas que sean efusivas y no tímidas. Me ha pasado mucho en La Paz, por ejemplo, que estaba grabando en los mercados y que, no joven, no gracias. Pero acá en México, sí, con gusto y te invito y de dónde son y qué hacen. El mexicano es muy amigable, muy receptivo en ese aspecto. Que justo ahí te quería preguntar, ¿no? O sea, pasando un poquito más al tema también de Bolivia. ¿Por qué crees que la personalidad es, ay, cito nomás, es Tito nomás? Pienso que los bolivianos volvemos a lo mismo, una crisis de identidad. Nos han hecho pensar que nuestra identidad es mala. Y considero, por ejemplo, la gente de La Paz, que nos encanta, amamos la gente de La Paz, pero si tú entiendes, por ejemplo,
los estereotipos, los paradigmas, el común denominador. Yo pienso que hay gente brutal en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, pero tenemos pocos referentes, pocas personas a las cuales podemos apreciar y seguir ese patrón. Te explico. En La Paz, ¿qué pasaría si tuviéramos unos 15 Mamani Mamani? ¿Qué pasaría si en Cochabamba tuviéramos 15 Jalasoft? ¿Qué pasaría si en Santa Cruz tuviéramos 15 Samuel Doria Medina? Contexto, está hablando de gente pues, referente y que ha hecho éxito en su vida en Bolivia. Ajá. En esas razones, tendríamos más modelos a seguir. Siento que hay muy pocos modelos a seguir en muchos ámbitos y por eso pensamos que el boliviano no es exitoso y queremos copiar a un Messi, a un Eugenio Derbez, queremos copiar a alguien de España, que está bien, por supuesto, tenemos que admirar de esas personas, pero no tenemos que olvidarnos que el boliviano es capaz en todos los sentidos. Y ese es nuestro mensaje en el video que hicimos el 6 de agosto de Hazlo por Bolivia, de que tú sigue luchando, tú sigue callando bocas, aunque todo el mundo esté en tu contra y nadie cree, Bolivia sigue preparándote para este momento. Sí, es que, a ver, es justo que hablabas ese video, hasta vi que lo compartió Marcelo Claure, ¿no? Sí, le mandamos un saludo a Marcelo Claure. Sí, invitadísimo al podcast, hasta le pago el avión si quiere venir, porque él es el dueño del Bolívar, creo que es el empresario top 1, top 2 más importante de Bolivia, que podríamos decir como el Carlos Slim, ¿no? De allá. Sí, claro. Que la verdad me pareció muy interesante, ¿no? Lo que tú planteabas. Ser boliviano es un reto. Yo te lo digo como boliviano también. Pero yo he tenido, y a ver, yo sí voy a decir las cosas como son. Yo he tenido el privilegio de que no parezco boliviano. Privilegio. Es una mamada. Pero la verdad, mucha gente me ha pasado que digo, hoy soy boliviano. Ah, pero es que tú no pareces Evo Morales. Así me lo han dicho, ¿eh? Y yo les digo, pues es que Bolivia es más que eso. Bolivia es un estado plurinacional. En Bolivia vas a encontrar un camba ojo verde que está mucho más parecido a un europeo que lo que tú tienes estereotipado como un boliviano. ¿Por qué pasa esto? Tú que has estado en Bolivia también, ¿a qué crees que se deba? Dos cosas. Otra vez volvemos a la crisis de identidad. ¡Otra madre! Es que creo que todo radica ahí. Okay. Creo que si no tienes una identidad bien fundamentada, tu autoestima no es de la mejor, tus patrones no son los que realmente podríamos tener. Y ahí volvemos, por ejemplo, a nuestros antepasados, que eso me encanta, Eric. O sea, valoro tanto lo boliviano ahora que no estoy ahí, que en algún momento me gustaría que todo esto boliviano que tenemos se pueda enseñar más. Es que hay mucha cultura boliviana que debería ser más vista por el mundo. O sea, por ejemplo, no sé, veo mucho de este New Age y ya sabes, sí. Tu Illuminati que habla mucho del tema de los mayas y que nos queda tanta chingadera. Hay muy poca gente que conoce los principios del Aini, por ejemplo, de los incas, que también tienen su base en Bolivia. Hay gente que conoce muy poco sobre cosas de la misma cultura boliviana. O sea, te podría decir que hay mucho folclore y hay muchas cosas que se pueden hacer positivas de ahí. Por ejemplo, los cholets, arquitectónicamente es algo interesante. El problema es que entras y huele medio feo a veces y que el baño es mide 1 metro cuadrado. Vamos a decir las cosas como son. Y hay cosas muy extrañas, pero creo que hay cosas positivas de Bolivia que se deberían comunicar y se deberían pues crecer. Y no es por tirarle a Bolivia, pero creo que Bolivia tiene mucho potencial que no sé por qué no lo hemos descubierto. ¿Tú crees que ha sido por gobiernos anteriores que se han chupado el Estado, por temas más capitalistas de derecha que han llevado a Bolivia a otro lado que no deberían? ¿Qué crees que ha sido el problema que Bolivia no ha crecido? Independientemente de eso, pienso que todo se resume en una palabra: percepción. La percepción que la gente tiene de Bolivia, pienso que no es la correcta. Muy poca gente conoce Bolivia. Si tú preguntas a los europeos, a los estadounidenses, a los asiáticos, ¿por qué van a Cancún? ¿Por qué van a Perú? ¿Y por qué no van a Bolivia? Si Bolivia tiene el Salar de Uyuni, tenemos la Amazonía, tenemos los Andes, tenemos una ciudad maravilla, ¿por qué Bolivia no es marketingablemente exitosa? ¿Qué es lo que le falta a Bolivia para ser un destino top? Y yo pienso que primeramente las necesidades básicas. Ejemplo, el Salar de Uyuni, que es nuestro destino por excelencia más visitado. El lugar más bonito que conozco en el mundo natural. Bueno, fuera de las playas. Hablamos con Juan Gabriel, que él es el gerente del Hotel Palacio de Sal, el mejor hotel. Les recomendamos a todas las personas que van a Bolivia, visiten el Salar de Uyuni y se queden en este hotel. Él nos decía que antes de pandemia recibían 1,000 camionetas. Después de pandemia comenzaron a recibir entre 200 y 300 camionetas.
Y estas camionetas, te hablo de esas 4x4 que solamente pueden entrar al Salar de Sí, Uyuni. la Land Rover que pone las llantas, ¿no? Todas esas camionetas, si tú te das cuenta, son de la industria privada. Vámonos un poquito más allá. Si tú ves el aeropuerto, no está brandeado, no tiene las mejores normas de seguridad, no tiene un buen sistema para acopiar, para recibir al extranjero, al turista nacional, hacerle sentirle como su casa. Después de que te reciben del aeropuerto, te llevan a uno, si te quieres quedar en el pueblo es un pueblo fantasma, no tiene color, Sí. sí tiene mucha venta, guías de turismo, pero no tiene esa base de identidad. Claro. Entonces el boliviano lo que ha hecho es adaptarse. Con lo poco que tiene, tratar de apagar esos fuegos, pero si te das cuenta, eso tendría que ser una iniciativa pública, que todos nuestros aeropuertos estén brandeados, que todos nuestros lugares nacionales de turismo, como acá pasa en nuestros pueblos, en México, los pueblos mágicos, Las carreteras, la señalética, el baño, los monumentos, la historia. Entonces estamos en pañales en ese sentido. Pero ¿no crees que es como un sesgo muy grande que existe con este capitalismo que tanto han criticado? Nada. Porque, o sea, dice, por ejemplo, ese tipo de evolución que tú dices es lo mismo que pasa en Ciudad de México, que genera gentrificación. Si tú le das una infraestructura con modelos de negocio a Bolivia, ¿no crees que mañana muchos gringos, otras personas inviertan y adiós de estado de los indígenas y no va a ser otra cosa? A ver, pero el gringo ¿qué viene? A dar trabajo, a generar empleo. Y no es que el gringo viene y se saca todo. Yo pienso que, por ejemplo, Potosí, Oruro, hay algunas comunidades que todavía tienen usos y costumbres. ¿Qué significa esto? Que la comunidad en consenso decide qué es lo que se va a hacer. Entonces, volvemos al tema del Salar de Uyuni. A pesar de no tener las verticales desarrolladas, que no haya políticas públicas para que el aeropuerto, los hoteles tengan normativas y se dé un servicio de calidad como existe en Cusco, el boliviano tiene muchos recursos. Pero nos falta eso, querido Eric. Personas que le apuesten a invertir a eso. Y te hablo de un caso como Salar de Uyuni. Tenemos, por ejemplo, Samaipata, tenemos Clisa, Arani, Tarata en Cochabamba, tenemos el Valle de las Ánimas, tenemos Tiwanaku. Y si tú ves todos nuestros sitios turísticos, Eric, si vas a Bolivia, ninguno de esos está a la altura de un Cholula, cabrón. Cholula, Sí, claro. de un Oaxaca, O sea, de un Tulum, de un Guanajuato, de un Tlaquepaque, Jalisco. Entonces creo que a los bolivianos lo que nos falta son líderes que hagan políticas públicas pensando en el turismo, pensando en el bien común, asociándose con la empresa privada, pero sobre todo una percepción de ventas. Siempre tuve este sueño de que si fuera presidente de Bolivia... Todos creo que hemos tenido ese sueño, güey, de que yo haría que el litio se fuera a Tesla y haría un modelo de negocio, no sé, hemos pensado mil cosas, ¿no? Pero aterrizadamente, uno cuando viaja, y esto es lo bonito de los viajes, que uno aprende. Por ejemplo, en Oaxaca, en México, hay una fiesta muy parecida a los carnavales que se llama Guelaguetza. El gobierno invierte una muy buena cantidad de dinero para esta fiesta. ¿Por qué en Bolivia el carnaval, con todo respeto, sí es muy, muy, muy rico culturalmente en identidad, pero por qué no puede ir mucho más allá para hacer el carnaval top a nivel mundial? ¿Por qué nos falta para dar ese paso de calidad? Por hablar en una fiesta, por hablar en otras cosas. Pero volviendo al tema, si fuera presidente en algún momento, me gustaría invitar a 500 influencers, traerlos a Bolivia por 10 días, todo incluido, en las mejores instalaciones, el mismo presidente dándole los tours, los recorridos. Y después un amigo me dijo, todo está perfecto con ese plan. El único problema es que tú no los puedes traer si tú no tienes las bases cimentadas. Y es una realidad. Si tú vas a invitar a youtubers, por ejemplo, de Europa, de Asia, de Australia, de Estados Unidos, de Latinoamérica, para que muestren Bolivia a través del contenido digital, que es lo que hacemos, al mundo, tienen que estar los cimientos listos. Y eso es algo que nos falta y esperemos mejorarlo. Ojalá algún día, bueno, Estado plurinacional, para quien no sepa qué es Bolivia, por ejemplo, es cuando muchas naciones se encuentran en una nación. Y la mayoría de naciones pobres en el mundo, que lo he hablado en otro podcast, que lo pueden checar por acá con Oscar Tendero, que es un español historiador con doctorado, que habla justo en materia de esto. Los países más pobres, o los que tienen más conflictos, o los que progresan más lento, son los que tienen muchas naciones dentro de una nación. Uh-huh. Y Bolivia le pasa esto. Bolivia es que yo pienso así porque soy Camba. Es que yo pienso así porque soy de Tarija. Es que yo pienso así porque soy de Cochabamba. Y no aceptan que son hermanos.
Correcto. Y es como de que, Canva, flojo de mierda. ¿Así? Sí. La verdad. O el boliviano, ají 2 pesos. O sea, cosas raciales fuertes. Eso es lo que yo vi que es el conflicto grande. Y es que se enojen los bolivianos. Te voy a decir, ¿sabes cuál es el gran problema que yo vi? Yo estuve en la embajada de Bolivia en Washington, D.C. Gracias a ti. Te lo digo así. Porque tú me presentaste esa beca de Latinoamérica, que muy buena, en la cual tuve esta oportunidad. Vi grandes talentos. Gente que hacía cosas muy interesantes. Que puede ser que escuchen este clip. Y no se la creen. No se la creen y que se enojen los bolivianos cuando diga esto, cuando escuchen esto. No se la creen. No se la creen. No creen que su idea, como tú dijiste, es de actuar local y pensar global. Creen que es actuar global, ni siquiera, yo diría que no salen del oruro, del laicito nomás, del estito nomás, de la que la economía solo se centra en Bolivia. Podríamos tener startups en Bolivia muy fuertes. Podríamos hacer cosas increíbles con el litio, con los hidrocarburos en general. Bolivia tiene mucho potencial, pero el boliviano no se la cree. Y es eso lo que tú dijiste seguimos con el tema, tienes toda la razón, la falta de identidad. Pienso que la brecha hoy en día se ha cortado, como lo dice Andrés Oppenheimer. Hoy en día vivimos en la era de la materia prima, de que Bolivia tiene una gran reserva de litio, pero pienso que lo que Bolivia puede exportar hoy en día es el talento humano. Y déjame decirte, Eric, que en Bolivia sí tenemos un muy buen talento humano. No, sí, lo sé. En Bolivia tenemos muy buenos colegios, a pesar de todas nuestras necesidades. En Bolivia tenemos excelentes maestros. En Bolivia tenemos excelentes profesionales. Pero en Bolivia no tenemos personas que tengan la capacidad de vender a ese talento humano a diferentes corporaciones y generar esas mismas corporaciones, empresas, startups, pymes, como le quieras llamar, en Bolivia. Te explico. Conocimos a una artesana que se llama Consuelo en mi comunidad en Vinto, en Cochabamba. ¿Sabes a cuánto vende como una taza de caña hueca, una canasta de caña hueca de carrizo? $1, 5 pesos. Llegamos a la comunidad, contamos esa historia y ella vendía de $1, $5, $10 y su máximo era de $20, colócale. Para el boliviano, ella me decía, ¿por qué lo vendes yo le decía, ¿por qué lo vendes tan barato? Porque eso es lo que la gente paga. Eso es lo que me pagan en los mercados. Le hicimos un gran video. Gracias a ese video le comenzaron a llegar mensajes de más información. Mándeme una docena. ¿Cuánto cuesta? Info. ¿Hace envíos a Perú? ¿Hace envíos a este lado? Entonces creo que ese es el problema. Que el boliviano no se la cree. Y necesita muchas veces de personas que comuniquen, de embajadores, de personas de que, ¿sabes qué? No es tan difícil que un gringo venga acá, tenga una experiencia increíble en Bolivia, con un tour de 10 días, que se lleve una experiencia de por vida, que genere utilidad, que genere ventas, que consuma nuestra comida, que viva nuestras tradiciones, que disfrute de nuestros paisajes, que se entre en el corazón del boliviano. Es que sabes que yo creo que hay como ahí una materia bien apocalíptica que tiene Bolivia en materia muy romántica. El boliviano es muy romántico. No, es que alguien va a hacer este cambio. Es que algo va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué no eres tú? ¿Por qué no cambias tú lo que no te gusta de Oruro? ¿Por qué tú no cambias lo que no te gusta de tu... O sea, es que no puedo porque... Ok, júntate con el grupo de personas que sí lo quieren cambiar. Haz acción, toma acción. Y creo que el boliviano a veces no se da cuenta de lo grande que es el mundo y las posibilidades que hay. O sea, y perdóname por criticar tanto a Bolivia, pero yo pues igual estuve allá y lo vi. Hasta veía que era más fácil encontrar gente que quería cambiar Bolivia fuera de Bolivia que dentro. Y lo veían imposible. Y ese tema, por ejemplo, en creación de contenido, ¿cuáles son tus top 5 youtubers, influencers, tiktokers, instagramers en Bolivia? Los que, para ti, los que dan más valor. En Bolivia hoy en día. ¿Cuáles son tus top 5? Uy, a mí que me pones en jaque. No, pero bueno, mi querido amigo Rodrigo Lema. Lema, porque la verdad, le mandamos un saludo. Bolivian Filmmaker, igual Bolivian Traveler. Andrés, le mandamos otro saludo. Igual muy crack. Tú, cabrón. Gracias, viejo. El Eric Núñez, ¿es cierto? No, o sea, lo que quiero que, o sea, a ver, conocen un chingo, ¿no? Acá Andrés igual le mando un gran abrazo, que igual lo conocemos. El Edson, ¿no? Creo que es el más importante, con más números en Bolivia. O sea, hay muchos. O sea, a ver, no voy a negar que no haya talento y hay gente que lo está intentando. No voy a negar eso. Pero ¿por qué Google no está en Bolivia? ¿Por qué empresas grandes no están en Bolivia? Hay grandes problemas ahí. Queremos solucionar
situaciones que sí necesitamos globalizarnos. Totalmente. O sea, eso que tú me dices de las carreteras, de los aviones, de esto, ¿tú crees que todas las empresas que hacen los aviones son bolivianas? O crea eso, crea ese modelo, empieza a hacer infraestructura en eso. No puede ser que los chinos y los alemanes estén robando nuestro litio. O sea, creo que hay una palabra clave que habla Andrés Oppenheimer, que para que un país sea potencia mundial o tenga capacidad, necesita de algo que se llama competitividad. El boliviano es muy bueno, pero necesita competir. Necesitas colocarlo al lado de un europeo, al lado de un asiático, para que tenga ese roce. Y lo mismo nos pasa en el fútbol, lo mismo nos pasa en el arte, lo mismo nos pasa en la creación del contenido. Necesitamos ser más competitivos. Y la única manera de competir a tope es empezar de abajo, salir para aprender de muchas personas y volver para colocar eso aprendido. Entonces, por ejemplo, en temas de creación de contenido o, por ejemplo, en temas de ingeniería, Bolivia, tranquilamente, por ejemplo, con Halasoft y otras empresas, tiene muchos ingenieros que ganan un salario para Bolivia bueno y trabajan para empresas de Los Ángeles y demás. Pero esto no es chisme, esto es información. A alguien de Halasoft le dijeron, necesitamos 1000 ingenieros en desarrollo de esta aplicación. ¿Cómo? La persona en Halasoft, para las personas que no saben, es una empresa de tecnología, dijo, no tengo 1000. Tengo 50. Entonces, en Bolivia te das cuenta que desde la universidad, desde la primaria, desde la secundaria, estamos formando profesionales, pero no nos damos abasto. Para que haya migración. También para que haya migración. Y por supuesto, yo pienso que el boliviano debería viajar más. Por ejemplo, el Camba viaja mucho y eso me encanta. Del cruceño, por ejemplo. El paceño, el cochalo. Hay una nueva apertura. El boliviano está comenzando a viajar más. Es la realidad. Poco a poco nos estamos abriendo, pero todavía necesitamos mucho más, porque no solamente es viajar, tomarme la foto en Cancún, vuelvo y vivo mi realidad. Es viajar, aprender y qué puedo traer acá para mejorar mi país. Te voy a hacer dos planteamientos fuertes que son con tono de pregunta. Sí. ¿Por qué creen que el boliviano es pobre, güey? O sea, yo te voy a decir, me pasa mucho de que dicen boliviano, la imagen de la cholita, ¿no? La imagen de esto. Dicen, no, pues es pobre porque es indígena. No, pero la cholita tiene un diente de oro que vale mi iPhone, caro. Sí. O mi casa. Sí, pero ¿por qué pasa esto? Claro. ¿Pobreza en qué sentido? Económica. ¿Económica? Dejémonos a ver, más. A ver, económica. En Bolivia la realidad es que no necesitas mucho dinero para vivir. En Bolivia yo pienso que con $1000 una familia vive regular. Bueno, igual en México, ¿no? Igual en México. Sí, pero yo pienso que México es mucho más caro que Bolivia en muchos lados. Bueno, sí, pero a ver, ¿por qué? A ver, pregunta directa. ¿Por qué creen que el boliviano es pobre? O sea, ¿por qué creen que el indígena es pobre nada más por parecer indígena? Yo pienso que es la percepción que tiene la gente de que al ver a alguien indígena, campesino, que viene del campo, no tiene dinero. Pero el boliviano, déjame decirte que para mí sí hay mucha pobreza, pero también hay mucha riqueza. Y tú la conoces mucho. Bolivia vive del comercio. ¿Cómo está el mercado La Pampa, La Cancha en Cochabamba, el 25 de mayo? En Santa Cruz, La Ramada, el mercado Abastos en Santa Cruz, en La Paz, la 16 de julio, toda la Zoilo Flores, toda la 20 de julio. Si tú preguntas a todos tus negociantes, porque en Bolivia hay mucho comercio, les va muy bien, Eric. Claro. Les va muy bien. Minibuseros, cabrón. O sea, es que hay güeyes que tienen 20 minibuses. Pero o sea, a comparación de México, que por ejemplo, en México, si ves una persona tal vez indígena, campesina, que viene del campo, tal vez la realidad de esa persona sí es que vive en una situación de crisis. En Bolivia muchas veces pasa a lo contrario, no estamos generalizando, pero en Bolivia mucha gente del campo indígena de Pollera tiene mucho dinero bajo el colchón. No, tienen 8 cholets, 4 minibuses. Camiones. Sí. Pero ¿sabes qué está para raro? La fiesta votan todo. Claro, para la fiesta. Es que ¿por qué pasa eso con el boliviano? O sea, también es nuestra cultura, es nuestra tradición. Está bien, está mal, ese ya es otro tema, pero me gustaría ir un paso más adelante. ¿Realmente eso es riqueza, Eric? O sea, ¿riqueza la estamos midiendo en dinero? ¿Es en serio? O sea, mira, ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿qué es riqueza para mí? Para mí se mide en una muy buena calidad de vida. ¿De qué sirve que tengas $100,000 bajo tu colchón, tengas 3 cholets, tengas 2 camiones, si no te das una vacación con tu familia, si no tienes un estilo de vida saludable, si no tienes un baño de más de 2 metros cuadrados? Es una realidad. Es una realidad. O sea, sí, güey. Si no hay identidad, si no haces algo por tu entorno, por tu comunidad, por tu país,
Entonces, ¿qué es riqueza? Solo tener dinero y tener esta percepción de que dinero es riqueza, o será dinero tiempo de calidad, familia, salud, espiritualidad, desarrollo profesional, desarrollo de la comunidad, trabajo en equipo. Entonces, creo que eso es lo que también tenemos que ver al comparar una variable tan importante como el dinero. Sí, en Bolivia hay mucho dinero, pero ¿cómo estamos en este tema? Claro. Y muchas veces este tema no se puede medir, pero los resultados son claros. Sí, ahora que hablas justo de zonas de La Paz, ¿no? Que hay igual un contraste interesante. O sea, yo podría decir que hay gente en el Alto pues, que tiene más dinero que la gente de Achumani, ¿no? Ejemplo, en La Paz. Sí. Y pasa en otras partes. No todo es mostrar, ¿no? Pero también es la calidad, ¿no? Ves la maldita banqueta en el Alto y no hay. ¿Ves ¿Cuántos parques ves en el Alto? Uno y sin árboles, tal vez. Sí, muy pocos, la verdad. O sea, yo veo una iglesia en medio de una calle, pero no veo un parque, cabrón, la verdad. Sí. ¿Por qué pasan estas cosas? Y ese un poco... A ver, porque va a haber un boliviano que me puede ser que me está escuchando y me esté odiando, pero es la verdad. O sea, ¿cómo transicionamos de una cultura de line y de proveerle a la naturaleza y regresa y tienes basuras de refresco en el Alto, cabrón? Y eso es algo que, con por ejemplo, con la identidad indígena. Y eso para mí es riqueza. Saber seleccionar la basura entre plásticos, latas, basura orgánica. Y eso, por ejemplo, para mí creo que se enseña desde primaria, pero si tú, por ejemplo, vas al Alto en La Paz, muchas partes en Santa Cruz, muchas partes en Cochabamba, nos estamos olvidando de lo más importante, que son nuestros recursos, que hoy en día es mucho más notable. Por ejemplo, en Cochabamba no llueve, tenemos mucho smog. En La Paz tenemos una crisis de basura. En Santa Cruz tenemos un problema, por ejemplo, con los incendios. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia? No tenemos un relleno sanitario, por ejemplo, en muchas presidencias municipales. Entonces, estos temas de raíz, agua, aire, alimentación, que son fundamentales, y eso es lo que nos han enseñado, Eric. Debería ser, bro. Los tihuanacotas, claro. los quechos, los aymaras, los incas, esa es nuestra identidad. Sí. O sea, el boliviano, el indígena, el campesino, no es el que anda con pollera, el que da pena, el que se avergüenza. No, yo pienso que esa es la imagen errónea del boliviano. El boliviano es la persona que, sí, mi madre es de pollera, sí hablo quechua aymara, no me avergüenzo de eso, sí vengo de las montañas, sí apellido Mamani, Guamaní, porque mi apellido es Guamaní, no tengo ningún problema, pero a pesar de todas esas cosas, no voy a copiar lo malo. Voy a copiar lo bueno, que son los buenos principios, los buenos valores, el bien común. El bien individual está en el bien común, el apoyo a mi comunidad. Y eso, déjame decirte que nuestros padres sí lo tenían bien claro. Y nuestra generación parece que se nos ha olvidado. Sí, ¿no? Ves basuras de TikTok, ¿no? Ahí de... O sea, digo, perdón, no sé por qué se imprimió demasiado el logo de TikTok en la zona del Alto, que la ves así como en basura, literal. Sí, pero no, mira, te voy a contar una realidad. Estuve en un colegio que se llama Sagrado Corazón en el Alto. Y vi mucho potencial. Vi chicos esforzándose tremendamente. No, yo también conozco alteños muy buenos, a ver. Sí, a ver, pero hablemos las cosas como son. ¿Por qué no hay de esos chicos, no hay más talentos? ¿Por qué nos enfocamos solamente en Bolivia de voy a tener mi negocio, voy a tener mis 3 y 5 tiendas y voy a rentarlas y voy a comprar terrenos y voy a ir al carnaval de Oruro, voy a celebrar mis cumpleaños y ya? El mundo es mucho más que eso. Sí. El mundo es viajar, empoderar a tu comunidad, va mucho más allá. Y por eso, si hay algo que se tienen que llevar de este podcast, amigos, es que primeramente hay que viajar en nuestro país a todos los lugares, claro, y luego viajar por el mundo. Sí, yo creo que en general igual en México pasa mucho, que hay mucho esta idea aspiracional de ir a Estados Unidos o Europa y no conocen ni siquiera bien Cholula, ¿no? Ejemplo, en Puebla pasa mucho. Y aquí quería preguntarte, como filmmaker, ¿no? Sí. Que vives del arte, digámoslo así. ¿Cómo está el tema de tu negocio? O sea, tú ahorita, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo es tu emprendimiento? Te vamos a mostrar cómo es nuestro modelo de negocio. Familia Latina es una agencia de contenidos digitales. Trabajamos con ministerios de turismo. Hemos estado, desde que empezamos nuestro proyecto, en 5 países. Estados Unidos, porque hay mucho latino ahí. Bolivia, Perú, Guatemala y México. Nuestros seguidores, el 40% está en Oaxaca, en México. Entonces, por eso es que en este momento estamos en México. En el tema de negocios, tenemos una entrada por campañas digitales que las realizamos trimestrales, semestrales y anuales. Si alguien nos quiere contratar, nos manda un mensaje, un correíto y ahí. Entonces, ese es un modelo de negocio, una entrada que nosotros tenemos. Subsistimos de los patrocinios de ministerios de turismo, de empresas internacionales, de un emprendedor que nos contrata, de un artesano, artista y demás. Entonces, sponsors, ¿no? Patrocinios. Marcas que nos contratan. Segundo,
Tu servidor da conferencias y también hacemos eventos. Entonces, el año pasado, 2023, tuvimos 6 eventos, Eric. Tuvimos uno en Tulum, tuvimos uno en Lima y tuvimos 4 en Bolivia. Entonces, este año nuestra meta es hacer otros 6 eventos en otros países. Ese es otro ingreso que tenemos. Tercero, estamos trabajando en nuestra academia de storytelling, de filmmaking, que para todas las personas que quieren aprender a contar historias, vamos a tener nuestro curso digital. Esa es otra entrada que tenemos. Y la cuarta es que también vivimos de diferentes patrocinios, intercambios con empresas, que eso se podría decir que son como colaboraciones. Sí, te he visto, ¿no?, trabajar con bancos importantes en Bolivia, con BOA, o sea, realmente, ahora sí que hay un concepto que se llama mucho, que lo utilizan muchos bolivianos, y agradezco a muchos bolivianos que por X o Y razón a mis videos así igual han comentado de que boliviano de oro, que es este concepto. Yo a ti te considero igual un boliviano de oro. Yo también a ti, carnal. Creo que hemos cambiado mucho, nos hemos vuelto muy críticos de Bolivia, de muchas cosas, pero siempre con el pro. Alguien que me esté escuchando que se haya imputado con algo de lo que dije, que es la maldita realidad, porque digo las cosas como son. Bolivia hay muchos bolivianos de oro. Hay mucha gente que puede salir, pero sí que puede salir a hacer algo bueno por el mundo. Incluso lo pueden hacer dentro de Bolivia, creo yo. De verdad que hay mucho talento en Bolivia. Hay mucha gente que tiene gran visión. El tema es juntarse. Dense cuenta que tanto Galo, tú has podido construir 400 historias, ha sido porque a 400 personas, que lamentablemente la mayoría no son de Bolivia, te has juntado para hacer. Y creo que allá lo que falta es justo la unión, la comunicación. Yo siempre he defendido la idea de que la comunicación, y tengo una frase, ahí va, la comunicación está muy subestimada. La comunicación es una herramienta que puede solucionar cualquier cosa. Y creo que Bolivia nos hace falta mucho de ella. Y de verdad que te agradezco mucho haber también estado aquí en el espacio, compartirnos un poco de tu modelo de negocio y todo. Ya para cerrar un poco, 2 cosas. Uno, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando con el filmmaking? Que diga, oye, quiero ser como Galo, soy de no sé dónde, cabrón. Chijini, no sé, agarra cualquier lugar y diga, voy a comprar una cámara, quiero empezar a viajar por el mundo. ¿Qué le dirías? A ver, si eres de Tarabuco, Sucre, si eres de la Chiquitanía, Santa Cruz, si eres de La Paz, de Imani, de Sopocachi, si eres de Cochabamba, primeramente necesitas 2 cosas, que esto me pasó a mí, Eric. Necesitas las herramientas y necesitas el conocimiento. Pero mucho más de eso, necesitas la idea. Entonces, las ganas las tienes, las herramientas no, pero la idea sí. Entonces, júntate con personas que ya están 10 pasos más adelante que vos. Todas las personas que quieren aprender de storytelling, creación de contenido, mándenos un mensaje. Ahí les vamos a mandar un audio, les vamos a mandar un mensaje de feedback, de consejos de qué tienes que hacer para dar el primer paso. Claro. Porque muy fácil es dar el primer paso, Eric. Lo difícil es mantenerse en el tiempo, claro, ser relevante en el tiempo. ¿Cuántas personas quieren crear contenido, ser youtubers? Y una cosa más, que le mandamos un abrazo a Rodri Lema, que me dejó con esta frase: no seas un fucking influencer, sé una persona influyente. A mí también me la dijo. Entonces creo que hoy en día necesitamos más personas influyentes, personas que aporten valor. Sí, en Bolivia hay cosas muy bonitas, pero también tenemos que estar a la altura de hacer un trabajo profesional, de hacerlo de una manera digna. Mira, yo creo que ahí está el tema del valor de entretener. Tiene que también ser entretenido. Si vas a contar nada más los buenos días y cómo están y ser feliz, la gente le da hueva. Tienes que hacerlo entretenido. Y creo que tú lo haces muy bien, mi querido Galo. Sí, realmente también depende mucho el contexto. Hay gente en Bolivia que puede ser que nos está escuchando que no está con la posibilidad de viajar, con el poder adquisitivo de una cámara, ¿no? Totalmente. Creo que también nosotros venimos platicando cosas tal vez desde el privilegio que llega a ser más cómodo. Tenemos un privilegio del tener estos conocimientos, estos saberes. Y es hacerse consciente y ojalá también se puedan llevar algo positivo de este podcast. Para finalizar, mi querido Galo, una frase. Imagínate al Galito que estaba ahí saliendo de Cochabamba, de Pinto, ¿no? ¿Qué eres tú? Sí, de Vinto. Vinto, ¿no? Vinto, Cochabamba, ahí están mis raíces, amigo. ¿Qué le dirías a ese Galo? ¿Qué le dirías a ese boliviano filmmaker que ha sido rechazado tal vez por un tema racial? Claro. Que ha sido rechazado por una visa, cabrón. ¿Qué le dirías? Que paciencia, las cosas toman su tiempo y que Dios tiene planes mucho más grandes para ti, que todavía aún no los ves, pero Él te está preparando en algún momento. Y que recuerda que lo más bonito no es la meta, sino el proceso. Y no solamente el proceso, sino la compañía. ¿Con quién vas en ese proceso? ¿Y a quién dejas ese legado? Creo que eso es lo más importante que he aprendido estos años, amigo.
Galo, de verdad que qué gusto haber hecho este episodio. Espero hacerlo más con bolivianos, con Rodri, ya que baje un poquito el tema de la guerra, ya sabes dónde, que no lo puedo mencionar porque si no YouTube me manda la chingada. Pues lo vamos a tener y espero tener más bolivianos por acá. Si este podcast le llegó a un boliviano emprendedor que pueda tener una buena historia y que la quiera contar, con mucho gusto estamos ahí también abiertos en las redes sociales. Y espero que este podcast le haya motivado a muchos bolivianos, que los haya confrontado porque es importante. Nunca vas a aprender algo de alguien con quien estás de acuerdo. Y creo que acá dejamos mucho valor, buenos datos y demás. Por favor, si es así, dejen su like, dejen su comentario, qué opinan. Dejen su follow al buen Galo, gente que mi comunidad emprendedora y comprendedora. Y pues nada, ¿cómo estás en redes sociales? Para que te dejen ahí. Familia Latina, en Instagram, TikTok como Fam Latina. Y que nos dejen el corazoncito amarillo abajito a todas las personas que escucharon por completo el podcast. Y recuerden que las mejores cosas pasan cuando salimos de nuestra zona de confort. Y hay mucho que platicar, ¿eh? Con el buen Galo nos hemos colado a cosillas. Hay mucho que no hemos hablado, pero ya será para la siguiente. Ya será una parte 2, porque también te iba a preguntar cómo te colaste a algunas cosas, pero ya lo dejaremos para la siguiente. Y si no han visto sus videos, este cabrón hasta creo que se coló con Bizarrap y no sé qué tan. A lo Celio te colaste. Yo ese día, qué rifado estuvo esa estrategia bien. Y bueno, los últimos del 23 igual. No, de verdad que Galo es una persona que tienen que seguir y que me da mucho gusto que hayas cambiado, cabrón, porque la verdad te lo digo, yo veo otro Galo. Y mucha gente decía, no, que el pinche Galo, ¿cómo lo hacen? No, con gusto. De verdad, es un emprendedor, es un boliviano de oro, es alguien que aprecio mucho y que pues trae la misma visión de mí. Crecer juntos, crecer como bolivianos y qué mejor que pues haciendo podcasts como estos. Yo estoy como el Eric Núñez en todas las redes sociales. Marcelo Claure, cuando quieras, aquí estamos. Para que lo invitemos también. Y bueno, gracias de verdad por habernos escuchado. Nos vemos la próxima.